¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando esta semana con Periodismo en Plural y me da mucho gusto saludar a quienes comparten su opinión en esta noche. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches, con mucho gusto, Trini, estar aquí con ustedes, con mi tocayo, con Augusto y con Rosario. Rosario Bareño, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, y sobre todo en este día de asueto, que ojalá que se conecten y nos vean. Ya están de regreso todos, yo creo, ¿no? De la playita. Ojalá que sí. Es un gusto estar con el panel del día de hoy, los dos Gabrieles, Augusto, y contigo, por Gracias, supuesto. mi querida Charo. Augusto, Chaco. Oye, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Qué privilegio estar con Gabriel, con Rosario. Buenas Rosario noches. Bareño. Claro, para los amigos que te decimos Charo y de repente... Charito. Ay, sí, ni me digas. Gabriel ya nos corrigió. La querida Charito. Sí. Exactamente. Gracias. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Trini. Buenas noches a los compañeros de la mesa de Plural, que en el día de asueto nos dimos a la tarea estoica de estar aquí para llevarle también el programa esta noche. Y se les agradece, por supuesto, a todos. Ay, Charo, por supuesto, muchísimas gracias. Y vamos a abordar temas que estremecieron en los últimos días a todo el país. Y sin duda, en Jalisco este fin de semana se vivieron varias manifestaciones, una de ellas en el centro de nuestra capital. Y hablaremos justo del rancho Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco. También abordaremos pues un análisis de las personas buscadoras, madres buscadoras, mujeres buscadoras, todas aquellas personas que se involucran en esta tarea, que lo han dicho en repetidas ocasiones, corresponde al Estado y estamos haciendo un trabajo que nos está costando mucho. Y por último hablaremos del subejercicio fiscal que están realizando las comisiones de búsqueda dentro de los estados del país y que cuando sucede esto pues, se regresa ese dinerito que no utilizaste y justo las madres están pidiendo recursos y apoyo para poder hacer su tarea todos los días. Fue justo el rancho Izaguirre que lo descubren por segunda ocasión, y digo descubren porque lo que había allá adentro era realmente un descubrimiento, ¿no? La primera vez que se intervino este predio, en septiembre del año 2024, no se dijo gran cosa por parte de las autoridades del sexenio anterior. Sin embargo, ahora que entran las madres, las guerreras o guerreros buscadores de Jalisco, que es el nombre de los colectivos, del colectivo que entró, encuentran unas cosas que son realmente terribles, Charo. Así es, y como bien lo dices, ¿no? Fue en septiembre del 2024 donde incluso hubo 10 detenidos. Hubo una persona, un cadáver, encontraron una persona detenida, una persona privada de la libertad, la liberaron en esa ocasión. Y pues entre los dimes y diretes, ¿quién se quedó resguardando el rancho Izaguirre, no? Se habla de que estaba la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional se retiró y que inclusive a la Presidenta de la República habla de que el que se quedó a resguardo fue la Fiscalía Estatal. De hecho, bueno, se habla de que la Presidenta ya lo externó. El miércoles va a haber un informe del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, acerca de estos hechos que se han encontrado y que conmocionó no solamente a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional. Este caso ya lo denomina el centro de exterminio, y entre que encontraron crematorios o no, lo que sí fue un hecho y que sí lo dijeron la Fiscalía Especializada es de que encontraron sosa cáustica especializada, bueno, no especializada, que la utilizan para la descomposición de pues en este caso de cuerpos, ¿no? Así que a mí se me hace lamentable cuando entran las declaraciones de políticos o diversos personajes, inclusive las mismas autoridades, que caen en no ser empáticos con el dolor de los colectivos, de las madres, padres, hijas y hijos, con un familiar desaparecido. Este sábado que tuvimos a nivel nacional en más de 19 estados, en la Ciudad de México, obviamente aquí con las manifestaciones, el luto nacional, donde mira, se me enchina la piel, ¿no? Ver los testimonios de los padres, de las madres, y de que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes han sido las que han estado encontrando estos puntos? Son las madres buscadoras. O sea, son las que han encontrado. Hubo una de las líderes que se retiró del lugar
porque dice, imagínate a qué punto tuvo que llegar ella cuando tienen años haciendo esta búsqueda de cuerpos. No sé si te refieres a Indira Navarro. Sí, o ¿no? sea, que fue también... fundadora de Ella no se retiró. No, fue otra. La que se retiró, no recuerdo ahorita el nombre. De hecho, Cecilia Flores. Sí, Cecilia Flores, pero volvemos a esto, ¿no? ¿Qué tanto a lo que llegas, el dolor que traes de a ver si encuentras con los zapatos, con las mochilas, con la ropa? Fueron cerca de 500 pares de zapatos, ropa, restos, o sea, ver las fotos, las imágenes donde en una bandeja de plástico o de metal, ver los restos óseos de personas, ver pues los agujeros, los hoyos adentro de lo que había, ¿no? Yo ahí sí haría una crítica a la Presidenta de la República en este aspecto. Cuando se dan los hallazgos, se me hizo bien en el sentido de que hay que esperar las investigaciones y que coincido con ella, que se tiene que esperar la investigación científica que te diga la Fiscalía General de la República, que esperemos que dé un pormenor o un informe detallado de lo que ocurre, no solamente en el rancho Izaguirre, sino en otras partes, que está sucediendo lo mismo. Lo vimos en Tampico, lo vimos en otros estados. ¿Y qué es lo que no te gusta? Y que lo que no me pareció es de que la defensa que hace al extitular del Poder Ejecutivo, donde dice no se metan en politiquerías, totalmente de acuerdo, que no se metan, pero yo creo que ante estos hechos dolorosos se deben de centrar las autoridades acerca de estos hechos, ya entre defensas y eso ya en otro momento será. Ya, hablaban hace un momento de las madres buscadoras y vamos a hablar de ellas más adelante, las mujeres y las personas buscadoras en general. Pero hay quienes se retiraron y hay quienes no regresaron al predio porque de verdad se están enfermando. Se están enfermando por aquello que han visto, la experiencia y la impresión. O sea, ellas decían, yo he sido una persona muy fuerte, a esto me dedico desde el 2015, desde el 2020, desde que desaparecieron familiares y esta vez no pude más, ¿no? Creo que a todo México nos ha impactado esto, pero cuando vimos la participación de la sociedad del fin de semana, hay quienes aún creen que se necesita más soporte de la sociedad ante esto y fue escasa la participación de la sociedad. Ustedes lo vieron así, que hace falta que podamos entender un poquito más lo que está sucediendo o no alcanzamos a percibirlo. A ver, yo sí creo que no corresponde el nivel de participación que ocurrió en las manifestaciones muy respetables, que bueno que ocurrieron, pero yo creo que el tamaño del problema daba para más. No sé si tiene que ver con una normalización de esto, con una indiferencia, es decir, a quienes no les ha tocado todavía o no los han tocado, como que no existiera. Porque tú te metes a las redes sociales y ves una participación súper activa. Te diría el 50% de los comentarios tienen que ver con esto. Pero luego ves las manifestaciones y fueron pues más bien modestas al respecto. No obstante, creo que hay algunos indicadores de hoy, Trini, que vale la pena citar, porque se dio a entender, incluso el presidente del Senado, que tuvo unas muy desafortunadas declaraciones sobre lo ocurrido, daban a entender pues que no, casi que fue un montaje, ¿no? Que no había nada. Bueno, hoy la Fiscalía del Estado dice que no se localizaron estructuras que fungieran como hornos, pero que sí se encontraron huesos bajo exposición térmica, es decir, calcinados. Huesos bajo exposición térmica, pues lo mismo, ¿no? O sea, es decir, que sí había crematorios ahí, pues si no, como había huesos bajo exposición térmica. 4 en total, ¿no? Exacto. Sí. Y luego también dijeron que finalmente, eso ya lo dice la Fiscalía de Jalisco, que hay varios espacios típicos de una academia militar, con obstáculos, con llantas, con huecos en la tierra que sirven como trincheras, es decir, había un centro de adiestramiento militar. También algunos periódicos nacionales tienen reportajes interesantes que se publicaron de por qué está ese lugar ahí, la toma aérea, cómo está en medio de parcelas que se llenan de caña y que dentro de la caña esto es un laberinto para poder entrar perfectamente encubierto.
que tiene más de 10 años y cada vez nos vamos a ir enterando de más asuntos ahí. En realidad, si esto tiene más de 10 años, pues, ¿por cuántos gobiernos ha pasado indiferente o no ha sido observado? Sabemos de cierto que en septiembre del 2024 la Fiscalía General lo aseguró, que detuvo 10 personas. Nos faltan por explicar qué dijeron esos 10 cuando los detuvieron y qué encontraron cuando detuvieron esas 10 personas en el rancho, y que luego quedó en resguardo de la Fiscalía del Estado, y a su vez la Fiscalía del Estado dice que como no tiene suficiente personal lo dejó en manos de la Policía Municipal. Una de las cosas que encontré muy interesantes y que se ha dicho muy poco es que, fíjate, Trini, que ha sido el mismo alcalde al que le ha tocado todo esto. Es decir, José Ascensión Murguía Santiago fue alcalde del 2012 al 2015 y ahora del 21 al 24. Es decir, es un alcalde que además ha declarado también de una manera muy respetuosa, se ha referido al tema, que le parece normal, que eso hay por todos lados. Le parece que descubrieron como una gasolinera, un Oxxo, ¿no? De esos que hay en todos lados. Él lo dice con una... Sí, pero ahora nos damos cuenta, o yo no sabía, que este señor es la segunda vez que es alcalde de ese municipio, sí, y que las 2 veces que le ha tocado ser alcalde, pues justamente están dentro del rango del periodo del tiempo en que todo esto ha sucedido. O sea, estamos hablando de alguien al que le va a tocar 6 años de gobierno dentro del tiempo de existencia de este lugar. Entonces, a mí me parece que la historia apenas comienza, están saliendo todavía apenas las cosas, ya vimos fotos, claro que es impactante ver la ropa, ver los zapatos, los tenis ahí, las mochilas, pero decir, o esto que dijo el presidente del Senado, que esto nada tiene que ver con que sean desaparecidos, que no hay manera de acreditarlo eso, cuando hoy ya la Fiscalía dice, sí encontramos huesos bajo exposición térmica. Fíjate qué forma tan eufemística de decir, hay gente calcinada ahí, ¿no? No, y sobre todo que se está llevando una investigación. O sea, el momento en que se abren carpetas de investigación, en el momento en que se hace una movilización, drones especializados para hacer una inspección en todo el terreno, helicópteros, que venga la Comisión Nacional de Búsqueda justo a observar el terreno. Entonces significa que sí hay, que sí existe, y que es un problema enorme, Augusto. Sí. Creo que tratar de desviar la atención no es posible. Como lo hizo el senador Fernández Noroña, y es más, acusando a una parte del espectro político de las típicas maniobras, es francamente ridículo, y, por supuesto, y además de una insensibilidad impresionante. Se instaló en la sociedad, se instaló en todos nosotros la imagen de esos zapatos, de esos tenis puestos ahí, que nos retrotrajo a muchas que hemos visto a lo largo de la historia, no solo de México, de la humanidad, y quedó instalado. Campos de exterminio se nombran sin más. Hubo artículos serios en periódicos serios que se llamaron Auschwitz en México. En el país. Y en la BBC, en muchas partes el horror quedó retratado, y ahora empezamos el movimiento clásico hacia desestimar. No es para tanto, no es un campo de exterminio, quieren minar el andar de la presidenta, etcétera, etcétera. Uno hubiera esperado, o yo todavía lo esperaría, esperemos a mañana qué nos dice la presidenta con esa revelación científica de lo que pasó ahí, que es lo que ofreció, que como es un nuevo gobierno, tanto en el gobierno federal como estatal, tendrían que enfrentar esto de otra manera. Porque ahí está, ninguna historia nos va a convencer, creo. Por supuesto, hubiera sido ideal tener cientos de miles manifestándonos en contra de esto como un ya basta contundente, pero tampoco lo podemos medir por kilos. Me parece que las que se presentaron voluntariamente, sin que mediara la llevada obligatoria de nadie, creo que son suficientes para decir aquí se está exterminando. Hubo artículos que lo dijeron claramente, está exterminando a los jóvenes, se les ofrece empleo, no hay quien vigile que ese empleo sea honesto, y después los adiestran para el crimen organizado. Porque además de lo que podemos intuir, de lo que encontraron las madres buscadoras, los guerreros buscadores, están los testimonios de quienes lograron escapar.
Eso es impresionante. Lo que dicen esos testimonios llegaron al rancho. Tiene que ver con lo que realmente sucedía ahí. Y que todo lo detona la desaparición, lo digo entre comillas, de jóvenes que llegan a las centrales camioneras a la nueva y a la de zona Zapopan metropolitana de Guadalajara, y que ahí es el último punto donde se les ve, y que se les dijo a la administración anterior y dijeron que eran como casos aislados, que no tenía que ver con un fenómeno. Es positivo que ahora se le ponga nombre a las cosas y que se confirme que sí hay un problema de desaparición. Por supuesto. De reclutamiento que inicia la central. Y que sí tiene una conexión de las centrales. Los hechos contundentes es que hay un fenómeno de desaparición forzada que no puede negar. Otro hecho contundente es que hay un nivel de impunidad impresionante en el país que no puede negar. ¿Por qué tendría en este caso que ser diferente? Todo se cocinó para llegar a este terreno en Izaguirre Ranch, como dice a la entrada, y ya se dice por todas partes hay más campos de adiestramiento. ¿Por qué? Por la impunidad, porque los jóvenes no tienen ningún resguardo, porque nadie confía en la autoridad para denunciar. Si los pobladores cercanos se enteraban que algo extraño sucedía en esa localidad, ¿a quién podrían denunciarlo? A los policías municipales, alguna policía del estado que de repente pasara, a la Guardia Nacional. No existe ese nivel de confianza y es otra cosa que se revela con este caso. ¿A quién se puede denunciar cuando uno tiene sospechas respecto a lo que sucede en cierto lugar? Sabemos que se corren riesgos. Todo está puesto para que creamos que lo que sucedió ahí es un horror de los peores, son crímenes de lesa humanidad. Y no esperaríamos sino una respuesta de las autoridades que condiga con esa narración que ya se instaló, que nada va a derrumbar. No nos van a decir, no, eran tenis que dejaron ahí tirados al pasar y no sucedió nada. Lo que nos dice Gabriel de la declaración del fiscal es contundente. Hay huesos calcinados ahí. Lo que sí sabemos, y es otro hecho muy elocuente, es que no va a haber manera de que haya una identificación plena de quiénes son esas personas que estuvieron. Así que todo se conjuga para decir sí, es consecuencia natural de un Estado de derecho diluido de autoridades que no hacen su trabajo y también de una sociedad que no confía en las autoridades para unirse, denunciar y empezar a inhibir estas acciones. Gabriel Ibarra. Pues un Estado completamente rebasado. Hay muchas interrogantes y no hay respuestas. Esto es una especie de capirotada. La gran responsabilidad que tienen las autoridades, la Fiscalía General de la República, que le va a corresponder hacer las investigaciones, dar a conocer y darle seguimiento. Este caso, para mí como periodista, en poco más de 4 décadas que tengo en este ambiente, no me había tocado algo similar. El caso más fresco, cercano que tenemos fue el caso de los 41 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, de horror. Pero este lo supera por la forma como se sucedió con los elementos presentes, el hecho de ese enrolamiento de jóvenes principalmente para entrenarlos, para capacitarlos, para convertirlos en sicarios. Y luego el otro elemento, el exterminio. En el primero se pueden encontrar respuestas, pero en el segundo es el gran tema, el exterminio. Primero se habla de tres hornos crematorios, luego rectifica la Fiscalía de Jalisco y dice que no hay elementos para sostener que eran hornos crematorios porque no existen las estructuras. Y por otro lado aparecen estos restos, estos huesos calcinados, que son pocos en relación a lo que podríamos imaginar de cuántas personas, cuántos jóvenes fueron sacrificados en la zona a juzgar o a interpretar las diversas fotografías, ¿no? Principalmente la del calzado, los tenis, los zapatos y las prendas de vestir
¿cuántos son realmente los que fueron sacrificados, si fueron sacrificados? ¿Y hacia dónde quedaron esos restos? Porque estos pocos restos no responden a esa pregunta. Es, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Los exterminaron? ¿Cómo los exterminaron? O algunos los exterminaron, como hay un relato de alguien que escapó, de cómo los enfrentaban unos a otros, y los que no estaban aptos para ser sicarios, pues sacrificaban, o alguien que se enfermaba o que no resistía, lo sacrificaban. Que simplemente si lloraba, ¿no? Si lloraban. Sí. Se dicen muchas cosas, pero ¿y los sobrevivientes a dónde fueron? ¿Cuántos de esos 200 pares, los 200 o más fueron sacrificados? ¿O hay niveles de formación, de preparación? Porque le llaman la escuelita, el kinder, ¿no? Hay una primaria, o sea, ¿qué niveles hay de capacitación y de preparación? Yo imagino que cuando tú preguntas dónde están los sobrevivientes, es obviamente en el silencio por el miedo, porque yo supongo que después de haber visto esas barbaridades ahí en esta zona, pues obviamente, y entiendo, ¿no? Ni se podrían atrever, y mucho han hecho el comunicarse con estas mujeres, ¿no? Que forman parte de los colectivos, narrando su historia, que es lo que ha comentado Indira Navarro, ¿no? Sí. He recibido llamadas, sigo recibiendo llamadas, sigo escuchando una gran cantidad de situaciones que yo imagino que esas personas prefieren guardar el silencio por miedo, por terror, y yo imagino que esto es un trauma que no se te va a quitar el resto de tus días. Inclusive para los mismos colectivos hay un miedo, ¿eh? Claro, hagamos una pausa, necesito hacer una pausa, y cuando regresemos hablaremos justo de la situación y la función que tienen estas mujeres, estos hombres, estos jóvenes también que se han unido a la búsqueda todos los días, al regresar. Bueno, y estamos ya de regreso, y creo que una pieza de todo esto muy importante, y que es donde inicia justo a lo mejor una ventana de justicia, son para comenzar las mujeres buscadoras, que fueron las primeras que emprendieron este camino de buscar, y que ahora tienen justo al gobierno federal, al gobierno local y los gobiernos municipales metidos en estos procesos de investigación, donde pudiera ser, ¿no?, al tiempo, descubrir la negligencia y las omisiones de cualquier gobierno, Gabriel. Bueno, es que otros elementos que hay en esta triste situación es las complicidades que existen entre gobiernos y criminalidad. Porque ¿cómo es posible que las madres buscadoras sean las que se encuentren más tumbas con restos de personas ahí que fueron sacrificadas, sin el presupuesto que tienen las comisiones de búsqueda? ¿Y cómo es posible, por ejemplo, en el caso de aquí del rancho Izaguirre, que ellas llegaran y descubrieran lo que no descubrieron los otros, los que habían tomado el predio, que se lo dieron en custodia a la Fiscalía de Jalisco, y ellas con instrumentos rudimentarios, podríamos decir, pero que han sido muy efectivos para ella, con las varillas, simplemente enterrándolas, y donde veían que la varilla sin mucha presión lograba penetrar la tierra, y encontraron estas tumbas, estos hoyos, estos hornos. ¿Cómo es posible que ella sí y los otros no? ¿Por qué? Cuando entraron con maquinaria pesada en septiembre. Con maquinaria, y una cosa que decían es que el predio es muy grande. Pues yo entendería grande si fueran 100, 200 hectáreas, o 500, o 1000 hectáreas. Pero 5000 metros cuadrados, pues no es grande. Grande para mí es un predio de hectáreas, de decenas de hectáreas o centenas de hectáreas. Entonces,
ahí hay muchas interrogantes, dudas que tenemos, y vamos a ver pues las investigaciones finalmente qué nos dicen. Yo no acuso, pero sí pregunto este tipo de inconsistencias que sucedieron ahí y que nos hacen pensar esas complicidades que pudieron haber existido para tapar este suceso, minimizarlo y que no alcanzara la dimensión que realmente representa. Esos 200 pares de zapatos, esas prendas, ¿de qué tamaño, de qué magnitud es? ¿Superior a los 41 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? ¿De qué tamaño es? Y lo que vamos a ver en los próximos días va a ser el manejo que le van a dar los responsables de aclarar qué sucedió, qué pasó con las investigaciones. Pero también, por otro lado, hay una decisión política en esto, como sucedió seguramente en este caso, una decisión política, no hacer olas, no... En aquel entonces, 2024. Pues sucedió en aquel entonces. Hoy tenemos autoridades nuevas que no son responsables de lo que sucedió a nivel Jalisco y a nivel federal. Entonces, tienen la gran oportunidad de ellos de abrirlo, de llegar al fondo, de que sean investigaciones reales y se llegue a quien se tenga que llegar. O el otro asunto es minimizarlo, porque ya lo decía Augusto y mi tocayo, respecto a que estos delitos no sean calificados como de lesa humanidad. Porque si son de lesa humanidad, bueno, pues el mundo entero estará presente con los ojos, esperando que esto se llegue hasta el fondo. Lo que sí es que las mujeres buscadoras han pedido que intervenga la comunidad internacional. Y ya lo ha hecho, pero quiere todavía que sean más activos, ¿no? Que se les permita esta coordinación, sobre todo ONU Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha emitido ya un pronunciamiento donde se les pide resguardar la labor de las madres o mujeres buscadoras, ¿no? En este caso, ¿será que insistir en la presencia de la comunidad internacional haga que esto pueda progresar a favor para encontrar la justicia y que esto vaya desapareciendo, este fenómeno de la desaparición de personas? Yo creo que la participación de las madres buscadoras, de las familias buscadoras, nos permite poner el fenómeno en su justa dimensión. Tendemos naturalmente ante un caso así a voltear a ver a las autoridades, aunque no veamos nada, a apelar a la ley, aunque no nos sirva de nada. Lo que las madres buscadoras representan es el dolor. La posibilidad de sentir que una madre o un padre están esperando día tras día, noche tras noche, que ese ser querido, un hijo, una hija, el mismo esposo regresen y no regresan. Lo que ellas ponen en juego para hacer su trabajo es el dolor. Y las instituciones y la misma sociedad hemos sido incapaces de ponernos en lugar de ellas, en sentir ese dolor y decir, esto no puede continuar. Y tendemos a fugarnos hacia poner a girar todo alrededor de las autoridades. Es al revés. Las autoridades deben ponerse a girar alrededor de ese dolor, alrededor de ese crimen que puede ser de lesa humanidad. Y todas las instituciones y todo el ordenamiento jurídico debe estar al servicio de eso. No poner el dolor al servicio de los órdenes de gobierno, al servicio de algo que es estrictamente administrativo, el cambio de administraciones. Han sucedido estos eventos en esa zona durante más de 10 años. Lo sabemos. De nada ha servido el cambio de gobiernos. Lo único que permanece es el dolor. Lo único que permanece es la impotencia de las comunidades. Y sin embargo, los gobiernos y nosotros mismos, insisto, nosotras mismas, no hemos sido capaces de poner a girar todo, incluso nuestra mirada. La más simple empatía que acaba siendo lo más complejo, alrededor de ese dolor. No alrededor de buscar culpables, que los tenemos que dar con ellos, pero vamos a dar más fácil si en el centro ponemos ese dolor. Y es a partir de ese dolor, de decir, yo quiero respuestas, pero no quiero respuestas, dicen las madres, para ver a quién señalo. Quiero respuestas para encontrar a mi ser querido. Al pedir la intervención de organismos internacionales, decir, esto que tenemos aquí no funciona, no me funciona a mí como madre, como padre.
necesita una intervención de terceros. Ya vimos, sucedió en Ayotzinapa con los 43 jóvenes desaparecidos, hubo una intervención internacional que fue consistentemente desestimada por las autoridades. ¿Por qué? Porque privilegiaron el ordenamiento jurídico, la calidad moral que se otorgaron solos por sobre el dolor de las madres y los padres de los 43 de Ayotzinapa, que también era un dolor social, y ahora estamos en vías de desestimar el dolor de las madres buscadoras, de los guerreros buscadores, en aras de entender qué pasa con nuestro ordenamiento político. Oye, ¿sería capaz de desestimar la capacidad en cuanto a la criminalidad, el conocimiento sobre la criminalística, por ejemplo, que ellas están adquiriendo? ¿Serían capaces de desestimar las horas de trabajo que ellas dedican? ¿Sería capaces el sistema o la situación de desestimar que están arriesgando su vida porque ya hay mujeres buscadoras que han sido asesinadas? 22 bajas entre las madres buscadoras. Y no se valdría, no se valdría que hicieran esa además del dolor que desestimación, exactamente, y sobre Ajá. todo porque ellas, lo que hablas de los organismos internacionales, ante los oídos sordos, ante la impunidad que han visto y que han padecido a lo largo de estos años en la búsqueda de sus seres queridos, o sea, ellos lo que les acompañaría y se sentirían un poquito, entre comillas, con mayor confianza o con una presión internacional, eso es lo que les motivaría, ¿no? De poder lograr encontrar a sus seres queridos, como dice Augusto. Lo sacan a guerreros buscadores de Jalisco, la Fiscalía General, por las investigaciones, los hacen a un lado, que esto brincó las alarmas de que por qué la hacen a un lado. Sin embargo, esto pues tiene un protocolo por las investigaciones científicas que tienen que hacer. Ojalá que, como lo dices, no se desestime y que realmente sean empáticos y que realmente la Fiscalía General de la República ellas conocen, tienen el ABC. No, y se acompañen de estos colectivos, porque son los que conocen, son las que iniciaron estas búsquedas de tanto desaparecido. Estamos viendo la esperanza que tienen buscadoras, madres buscadoras de Michoacán, de otros estados que incluso se unieron el sábado a este luto nacional con la confianza, la esperanza de que dentro de las ropas se encuentre a uno de sus seres queridos, porque también hay que hablar de ese dolor que tienen, que cuando dicen: yo quisiera encontrar a mi hijo o a mi hija, a mi ser querido, mi esposo, a mi padre, no sé, vivo, pero si no, pues que me lo entreguen. Y quien ya los encontró tenerlo, y quien ya ha encontrado dice: no voy a dejar esta tarea, voy a seguir apoyando. Y así han sido, ¿no? Así han sido. Justamente Gabriela Barken tenía entrevistada a Indira Navarro la semana pasada, en lo más álgido de la semana pasada, y ella hablaba de cómo platicó con uno de los testigos durante la madrugada y estaba dando detalles y llegaron llamadas telefónicas a la estación diciendo: por favor no hablen de eso porque estoy llevando a mis hijos a la escuela. De ese nivel es el horror, y no fue una sola llamada. Y Gabriel fue muy prudente, pero dado que estamos en un horario para adultos, la varilla se usa, Gabriel, porque al enterrarla pueden dar con restos, la extraen, y si tienen un aroma fétido, es que hay restos. Así de brutal es la búsqueda de las madres buscadoras. No es para ver si está más flojita la tierra. Es para ver la si famosa encuentra. varilla que es un invento de ellas. La vidente, ¿no? Es lo que hacen ellas. Eso es lo que hacen. Pero esto no es para alimentar el morbo, es para darnos una idea de lo que para ellas significa que un olor de carne descompuesta puede decir: aquí está mi ser querido. Si no nos hacemos cargo de eso, si nos enganchamos en el juego político, quién fue, yo no fui, fue TT, pégale, que ella mera fue, no vamos a salir de lo mismo y nos la van a volver a aplicar. Ya amenazó el senador diciendo: no, es la derecha que está, por favor, que vea ese horror, ¿no? Que sientan ese dolor, que traten de sentir ese dolor, aunque sea unos segundos. ¿Por qué tenemos tantos años con este tema? Yo quise leer algo. Rosario Ibarra de Piedra buscaba a su hijo
Jesús Piedra, y eso fue en 1977. Ceci Flores, que fue quien se retiró, busca a su hijo desde el 2015 en Sonora. Estamos hablando de Marisela Escobedo, un caso de una mujer que buscando justicia para el asesino de su hija fue asesinada. En pura plaza pública. Pues al pie de Palacio de Gobierno, con el gobierno justo de César Duarte. ¿Por qué cuando sabemos de las acciones que realizan las mujeres todos los días, víctimas de tanta violencia, por qué seguimos narrando estas historias? A ver, porque hay un nivel de impunidad en la investigación y conclusión de posibles averiguaciones de cerca de un 98.3%. Ese es el nivel de impunidad. Es decir, del total de las denuncias que hay de personas desaparecidas, un 98.3% quedan impunes. Entonces, y además el tamaño de las personas que se están reclutando de manera voluntaria o no voluntaria para el crimen organizado, que terminan siendo pues empleados desechables a los que luego les quitan la vida y buscan desaparecerlos para con ello desaparecer, digamos, la cifra puntual de un homicidio confirmado, pues estos casos están llegando a un nivel que es francamente alarmante. 200 colectivos de familiares desaparecidos se registran hoy en México. Incluso el movimiento más grande, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, tiene 80 colectivos asociados, y es algo importante. El tema de las madres buscadoras, aunque no todas son madres, también hay jóvenes, también hay padres, pero fundamentalmente es un movimiento de mujeres. Es un movimiento que hoy registra 22 bajas. Es decir, sí arriesgan su vida, sí las han asesinado. Y lo curioso es que de las últimas dos, las fiscalías han dicho que los asesinatos no estaban vinculados con la búsqueda, ¿no? Cuando fueron asesinadas, a uno en el carro, 2 balazos a tipo de ejecución, y lo dicen, pero nada tenía que ver con que estaba buscando a su hijo. Entonces, no, lo que pasa es que pareciera que nos queremos apartar de la realidad. Esto que dijo Augusto ahorita del programa de Gabriela Marketing, y esto que la gente dice, oye, yo no quiero que oigan esto. O sea, es tan dramático que prefiero ignorarlo, ¿no? El problema es que eso está pasando justamente con las autoridades. Ahora, ¿por qué las madres buscadoras están siendo efectivas? Porque nadie más está buscando. En el país de los suegros, de los ciegos, el tuerto es rey. Eso es lo que está pasando. Un poco lo que pasó en el 85 ante la inacción del gobierno con los terremotos, y surgieron los topos, y hoy los topos pues son los que se hicieron expertos, se hicieron en el camino, al andar, ¿no? Como dice la canción. Bueno, acá las madres buscadoras no son sino el resultado desesperado de una búsqueda que nadie más está emprendiendo en el país, y que tienen éxito porque lo demás es un fracaso deliberado. Es decir, nadie más los está buscando. Las madres buscadoras no solamente se enfrentan contra el crimen, se enfrentan contra las propias autoridades, contra las fiscalías y contra las policías. Y en un estado como Jalisco, lo vimos hace 6 años, contra el mismísimo gobernador, que los desestimaba en cada oportunidad. Comienzan a ser, también. Han sido a lo largo de la historia estas mujeres incómodas al gobierno, a las administraciones públicas de cualquier nivel. Incómodas, y yo no sé qué va a pasar después de todo esto, si esto va a cambiar, porque si hacemos una retrospectiva de la lucha que empieza por los derechos humanos, desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene ya más de 30 años. 50, ¿no? No. Y que ha sido fue en el gobierno de Carlos Salinas, ¿no? Cuando con Carlos crea. Salinas. Más de 30 años. 90. Son 6 presidentes. ¿Y qué ha sucedido? Este problema del que estamos hablando, de desaparecidos, pues cada vez se hace más crítico. Más crítico. Porque antes, hace 15 años o 12 años, no existía ese problema tan agudo como en este momento. Y si había un desaparecido, 5 desaparecidos, pues era un escándalo en aquella época, ¿no? Y ahora son miles. En el caso particular de Jalisco, en el pasado sexenio, fueron, no sé, 8,000, 9,000, más otros 3 o 4,000 en el sexenio anterior. Entonces, ¿cómo este problema fue creciendo
como si no existiera ningún Estado, ninguna autoridad, ¿no? A ese grado llegamos. Y después de este gran dolor que se ha exhibido, este dolor social de las madres buscadoras, de las madres de las víctimas, esto va a cambiar, va a ayudar a que hagamos una reflexión colectiva para llevar un cambio, porque la sociedad lo podemos hacer, pero el gobierno lo hará, los que finalmente toman las decisiones y que son los que han permitido que estos grupos criminales hayan crecido con esa capacidad de destrucción de ese tamaño. Vamos a lograr este cambio, y para que esto se pueda dar, ¿qué se tiene que hacer? Además de esto que estamos viendo, de este luto nacional, de estas manifestaciones en más de 20 ciudades del país, y que en este momento pues es la gran noticia que domina todos los medios de comunicación. Ojalá esto dejara un cambio de mentalidad de la sociedad. Ya no hablamos del gobierno, de la sociedad, para esto seguir adelante y no frenarse. Pero no creo, y que Gabriel, pase la ola y que no suceda nada, pero, ¿no? Fíjate, hay exigencias muy claras que hacen las mujeres buscadoras en especial. Es seguridad al momento de hacer los trabajos de búsqueda, atención médica, no solamente atención física, sino también mental, y no solamente a las mujeres, sino a los hijos, hijas de quienes se quedan sin, ¿no? Y por supuesto también la asesoría legal, y que esté el Estado resguardando cada uno de sus ejercicios. Y tecnología, porque hay mucha tecnología hoy en día para hacer una búsqueda que fuera más allá de las varillas, este mecanismo absolutamente rudimentario. Y no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta. No tienen el apoyo. Si acaso cuentan con el protocolo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, como es el caso de quienes encabezan esos colectivos, pero de ahí no pasa más nada, ¿no? No hay un apoyo para el trabajo que realizan. Ellos descubrieron el rancho y los que lo descubrieron ya los hicieron a un lado. Sí, la Fiscalía, la Presidenta va a enviar una serie de reformas para reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no se habla de estas madres buscadoras, o sea, de los colectivos no se habla en esta serie de reformas. Se habla para modificar la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas, que permita cruzarlo con todos los registros administrativos que existen en el país. También para reformar la Ley General en materia de desaparición forzada cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal, federal, y no consideren esta serie de reformas que va a enviar el jueves al Congreso de la Unión, a los colectivos, y eso es muy importante, que las madres y los colectivos también tengan tipo y en los de hechos, apoyo, ¿no? En los hechos en el pasado sexenio de Jalisco, el gobernador decidió ya no subir información al Sistema Nacional de Búsqueda. 4 años sin alimentar al sistema. No lo hizo. Entonces, ¿dónde está ese compromiso, esa responsabilidad? Si eso ni lo mínimo, el no querer reconocer el problema. Los datos, ¿no? Eso sí se plantea, de tener un registro dentro de estas reformas. ¿Eso qué es? ¿Cómo interpretar eso? Esas actitudes. ¿Cómo interpretarlas? Hay un subejercicio fiscal por parte de las comisiones de búsqueda al interior del país, y hablaremos justo de eso. Este presupuesto que se da año con año a los estados para poder hacer el ejercicio de búsqueda, y que al final regresan, ¿no?, a las arcas federales porque no se ejecutó. Con eso regresamos después de la pausa. Bueno, y estamos justo hablando de las personas buscadoras, y decíamos todo lo que hacen, ¿no?, en el día a día, y cómo arriesgan su vida. Bueno, además dan asesoramiento, pláticas en escuelas de prevención, y
fungen como vínculo entre los particulares y las autoridades para saber cómo llevar un proceso en caso de que un familiar esté en calidad de no localizable. Aún así, hay un subejercicio fiscal del presupuesto federal que otorga justo a los estados. Y este dinero, ¿qué pasa cuando no se ejerce, Gabriel? Bueno, a nivel nacional hay una Comisión Nacional de Búsqueda que a su vez tiene un sistema de 32 que corresponden a los estados de la República, comisiones estatales de búsqueda. Jalisco, pues es el estado que tristemente tiene el primer lugar en personas desaparecidas y desde el 2019 hasta el 2023 ha reportado consistentemente un subejercicio en un recurso que no es excesivo. Es decir, porque 854 millones para el tamaño de este problema a nivel nacional, pues cuánto le puede tocar a cada estado. No es un recurso excesivo. Y si vemos en las condiciones, como lo ha reportado Televisa, lo han reportado todos los medios de comunicación, la prensa escrita, vemos las fotos y las condiciones de precariedad en que los colectivos de buscadores están haciendo este esfuerzo desesperado por encontrar a sus familiares. Y por el otro lado vemos que el aparato público devuelve dinero que no pudo ejercer y que iba destinado precisamente a apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. Pareciera ser que hay pues no solamente una indolencia, una indiferencia, o como lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, una afectación a las familias, a las familias de las víctimas desaparecidas, porque es un dinero que la Federación está poniendo. Otro caso, Trini, es que la Federación está poniendo hoy el 85% del total del dinero destinado a las búsquedas. Es decir, que a nivel de los estados el esfuerzo está siendo mínimo. Es decir, que los estados no están destinando dentro de sus presupuestos la cantidad de recursos suficientes que debería de haber. Tenemos poquito tiempo, pero Gabriel, ¿qué pasa con el recurso si lo están pidiendo a gritos las personas buscadoras? Bueno, precisamente ahí está la respuesta. Si ese dinero que lo aporta el gobierno federal no lo utilizan, ya no que pidan aumento, que lo utilicen, lo devuelven, entonces ¿dónde está el compromiso? La responsabilidad para enfrentar el problema. Entonces, por eso estamos como estamos. Por eso el tema de los desaparecidos sigue creciendo. No queremos buscar y no es por falta de dinero. Sí. O sea, así es. No hay argumento, pues, de defensa de por qué no los aprovechan y los devuelven. Ahí está la respuesta, o sea, no quieren buscar. Es injustificable y es una vergüenza. Entre 2019 y 2024, la Comisión de Búsqueda de Jalisco recibió desde las arcas federales 141.7 millones de pesos, recursos que no se utilizaron por completo. En 2019, por ejemplo, devolvió 5.7 millones de pesos a la Tesorería Federal. Para 2021 fueron 12.1 millones de pesos y en 2023 la Comisión de Búsqueda de Jalisco regresó 2.9 millones de pesos. Y luego los presupuestos disminuyeron del 2022 al 2023, disminuyeron de 114 a 70 y tantos. Porque cuando el problema ha crecido. Cuando el problema entendería que debería aumentar el problema y no disminuir. Entonces, pues hay los hay recursos muchas que el Estado además debería estar destinando. Es el dinero de la Federación, que es un indicador ya de por sí grotesco. Sí, pero también la Federación debería descubrir qué es lo que está pasando con ese recurso. Pero estamos de acuerdo que no es falta de dinero, sino que no hay voluntad, mecanismos para ese objetivo. Y de compromiso. O sea, la Comisión Nacional debería de hacer cuentas, llamar a cuentas a las comisiones, o sea, qué es lo que está pasando. Si está incrementando el problema, no me puedes estar devolviendo dinero. Y además evidencia que la planeación fue deficiente, porque el dinero que llega a las comisiones, ellas tienen que hacer una planeación para decir, así me lo voy a gastar. Es decir, no hicieron caso a su propia planeación, y la Secretaría de Hacienda tendría que evaluar, porque todas las instancias que reciben gobierno federal tienen un programa que se llama planeación en base a resultados. Es decir, yo pido en función de los resultados que di. Si tú no diste resultados, si no los puedes reportar, Hacienda te castiga, y además ahorita Hacienda necesita dinero por todas partes. Mala planeación, mala voluntad. Si no funciona bien en el territorio, ¿por qué iba a funcionar bien en lo administrativo? Es una debacle. Y los perfiles de los que están al frente de las comisiones de cada estado, ¿cuáles son los perfiles? ¿Qué formación tienen? ¿Cómo los seleccionaron? ¿O fue alguien del grupo en el poder para darle chamba, no? ¿Y por qué no se ejercieron? Claro. ¿Cuál es la justificación?
¿Será que el día de mañana, cuando asista el gobernador del estado a la al gabinete reunión de seguridad, podamos tener un norte, conocer un poquito más? De hecho, hay una exigencia por conocer cuál es el plan federal de seguridad y creo que debería de incluir esto que estamos viviendo y tener claro el mapa de acción en coordinación que tengan que hacer los gobiernos. ¿El día de mañana será un día importante o simplemente pues serán opiniones desde el ámbito político? Pues debería de serlo, Trini, debería de serlo a la luz del enorme problema, del desprestigio que tiene el país a nivel internacional. Los comentarios que se escuchan fuera de México en la prensa internacional es que estamos en una suerte de guerra civil. Y si contabilizamos las víctimas, efectivamente, pasamos por algo similar. No obstante, parece que los esfuerzos desde el ámbito público y de la sociedad organizada todavía dejan mucho que desear. Para concluir, será importante en la medida en que haya resultados. El que nos ofrezcan coordinación, cada que haya una crisis nos ofrecen coordinación, necesitamos ver resultados. Eso no va a suceder con la reunión de mañana. Pero nosotros la sociedad, pidamos resultados, no pidamos coordinación, no pidamos que se gasten el dinero, pidamos resultados. Cuando buscamos a alguien que desapareció ya vamos tarde. Cuando lo empezamos a buscar y las autoridades no las buscan, ya vamos tarde. ¿Por qué? Porque no deberían desaparecer o debería haber una reacción inmediata. Todo el mundo lo sabe, es una regla técnica de la desaparición, particularmente de la desaparición forzada. Buscar en las primeras 24 horas se vuelve central para poder dar con la persona. Eso no está sucediendo aquí. La reunión de mañana será importante en la medida en que los resultados los veamos en el muy corto plazo y en favor de quienes tienen un familiar desaparecido. Sin duda. Importante, sí. Yo más bien me esperaría hasta el miércoles que dijo la presidenta de que va a dar el informe el fiscal y ya no lo va a dar en Palacio Nacional, sino en la Fiscalía General de la República, porque ahora sí, dice, es autónoma la Fiscalía, a ver si es cierto. Ella ya parece que conoce este informe, dice, espérense, este informe es importante. Ella ya adelantó, dice, no se va a fabricar verdades históricas, ojalá que así sea y que realmente haya un informe puntual, científico, y a la altura de lo que está sucediendo tan lamentable en el país con tanto desaparecido. Lo de la presencia mañana del gobernador Pablo Lemus, yo creo que sí va a haber algo de información acerca de lo que ha ocurrido en Jalisco y también habrá que ver si realmente hay una respuesta parcial, se pudiera decir, a todo lo que está exigiendo la sociedad, ¿no? Dijo el fiscal del Estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus nos ha instruido para iniciar el procedimiento de extinción de dominio del predio y les ha instruido también el gobernador Pablo Lemus a la Fiscalía a realizar toda esta investigación. Entonces, después de la reunión del día de mañana, de su presencia en el gobierno federal, seguramente las instrucciones que le dará a las fuerzas estatales, pues serán quizás otras que pudieran abrir, ¿no?, una ventana. Bueno, son acciones que tienen que realizar, pero como bien dice Augusto, los resultados. Porque tampoco nos trae una varita mágica para resolver el problema de mañana para pasado. Es un problema que trae décadas, pero ya es hora de hacer cosas diferentes, ¿no? Si no lo y nombras. que ya han decomisado 7 escuelas, ranchos, más o menos, a los grupos delincuenciales en la región Valle, tan solo en la región Valle. Y no perdamos de vista Tamaulipas, estamos hablando de Jalisco, yo lo sé, pero sucede en todos los estados del país. Sí. Durango, El Sinaloa. país es un cementerio nacional. Mi querido Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Encantado. Igualmente, Charo Varela. Gracias, es un gusto como siempre. Augusto Chacón. Trini, gracias a ti. Gracias. Buenas noches, Trini. Gabriel Torres. Buenas Sobre noches. todo en este día de asueto. Sí. Que bueno, reiteramos, gracias por el Estoico, esfuerzo. dijo Gabriel. Lo bueno es que A la usted. paga es triple. Sí, nos van a pagar. Ah, no, aquí no nos Doble. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el próximo lunes en otra edición de Periodismo Plural. Les esperamos.